Bien, hemos hablado acerca de lo que es el endoso. Ahora vamos a ver acerca de lo que es el protesto. El protesto, como nos dice, es un acto notarial en el cual se deja constancia que un título de crédito fue presentado en tiempo para su aceptación y pago, y el mismo que no fue pagado. Los problemas que hay y qué ocurre con este caso del protesto. Bien, veamos entonces acerca del protesto, que nos dice que este es un acto de naturaleza formal que sirve para demostrar de manera auténtica que un título de crédito fue presentado de manera oportuna para la aceptación o pago y que este no fue aceptado o pagado. Es decir, se presentó a tiempo, pero al final no fue pagado. Entonces, es ahí donde viene el protesto. Veamos entonces actos que por disposición de la ley suplen de protesto. La razón puesta por un banco sobre el título o de crédito en la que se haga constar la negativa de aceptación o de pago. La razón o sello que pone la Cámara de Compensación en el caso de que los cheques que se cobran por medio de esta dependencia, no necesariamente un cheque, ¿no? Puede ser también un pagaré o cualquier título o valor que requiera ser endosado. Todos los títulos de crédito, tenemos por ejemplo, nos dice, todos los títulos de crédito, como vemos acá, todos los títulos de crédito, a excepción de la letra de cambio, cuando no son aceptados o no son pagados, deben protestarse para que nazca una acción de cambiarlo. Veamos, por ejemplo, si nosotros tenemos un cheque, digamos, entonces se ha presentado a tiempo, se ha cumplido con todos los requisitos, pero ha sido protestado, o sea, no ha sido pagado a tiempo, entonces se presenta protesto. Tiene que tener un sello de protesto, o en este caso también, dice, ¿no?, protestado. Entonces, como les digo, todos los títulos, excepto las letras de cambio, deben de protestarse para que puedan ser cambiados, en este caso, ya con un protesto notarial. Acá vemos un modelo, por ejemplo, de una letra de cambio, donde no tiene lo que es el sello de protesto, sino simplemente dice cláusula con protesto notarial, nombre y todos los datos. A diferencia de los anteriores que nosotros vemos, que tiene el sello de protesto o protestado, como vemos en este caso de acá, y como vemos acá también en el cheque. Entonces, acá sí tienen lo que es su sello de protestado, a diferencia de nuestra letra de cambio, que en este caso tiene un protesto notarial. ¿Ya? Muy bien. Ahora, según el artículo 399, ¿qué nos dice? Si el creador del título desea liberarlo de alguna obligación de ser protestado o protestarlo, debe escribir una cláusula que indique sin protesto, sin gasto u otro equivalente, en cuyo caso se elimina el protesto, ¿no? Por ejemplo, si no quiere protestar la persona encargada por ese título o valor que no ha sido pagado a tiempo, entonces debe de liberarlo y escribir, ¿no?, una cláusula sin protesto. Y en ese caso ya se elimina ese protesto. El protesto debe constar en una acta notarial por medio de un notario. Tiene que ser la verificación correspondiente, la verificación respectiva de que realmente ese documento, título o valor, pues está siendo a protesto. Y ahora, entonces, en este caso el protesto siempre debe tener, como les digo, respaldado por un notario, ¿no?, en un acta notarial. Ahora,
el hecho de que un título esté libre de protesto no libera a quien lo va a cobrar, o sea, el tenedor de ese título valor, de su obligación de presentar el título para que le acepte o le pague, porque debe darse la oportunidad para que el deudor del título lo haga efectivo. Ya sí o sí tiene que hacer efectivo por ese título valor. En caso de falta de pago, el tenedor del título está obligado a dar aviso a los demás obligados en la vía de regreso. Es decir, en el caso de un cheque que no tenga fondos, en caso de un pagaré que de repente no pueda pagarse, entonces quien debe dar aviso a los demás obligados en la vía de regreso, es decir, los deudores no principales. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que si alguno quiere pagar, lo hagas. En el caso que fuera por créditos mancomunados o de repente no un pagaré que concierne a más personas. Entonces, si se llegara a probar que el obligado no le dio la oportunidad de pagar, se produce la caducidad de la acción cambiaria. Si el tenedor protesta el documento, no obstante estar el título liberado de este requisito, los pagos que ocasione el protesto no podrían incluirse en el cobro total de la ejecución. ¿Cuáles son las clases en este caso de protesto? Tenemos la falta de aceptación, la aceptación parcial por falta de pago o el pago parcial. Veamos entonces los requisitos. Primero, la reproducción literal de todo cuanto conste del título de crédito. El requerimiento al girar o aceptante para aceptar a pagar la letra o con la indicación de si esa persona estuvo o no presente. Los motivos de la negativa para la aceptación o el pago. La firma con quien se entienda la diligencia o la indicación de la imposibilidad para firmar o de su negativa. Expresión del lugar, fecha, hora en la que se practique el protesto y la firma del funcionario autorizante. En este caso, si es por medio de un notario, ¿no? Generalmente el notario. El notario protocolizará dicha acta. Como les digo, el notario es el que va a verificar que toda esta acta pues se cumpla como debe de ser, ¿no? Sobre todo llegar a los acuerdos pertinentes. Para llegar a un fin del protesto se debe dejar constancia fehaciente e indubitable de esta presentación en tiempo de un título de crédito y su falta de aceptación o pago de las mismas. Entonces, para que este protesto ya quede, ¿no?, como es el libre, entonces se debe de cumplir, como nos indica acá, dejar constancia, ¿no?, de esta presentación a un tiempo de un título y crédito y que no ha sido aceptado para que se pueda cancelar dicho título valor. Entonces, los efectos que va a tener en este caso, nos va a decir, ¿no?, el efecto probatorio de la actitud del librado con respecto a la aceptación o al pago, el efecto conservativo de las acciones cambiarias de regreso, la constitución en mora del deudor y como consecuencia de esto el devengo de intereses moratorios en sustitución de los corrientes. Ejerce presión psicológica en el librado por el descrédito comercial que acompaña al protesto. Como les explico, estos efectos van a hacer que se pueda liberar, ¿no?, la actitud del librado con respecto a la aceptación del pago, en cierto pago. Este efecto conservativo de las acciones va a cambiar. Cuando hay mora, en el caso del deudor, al no cumplir con el pago del título valor, cuando hay mora, entonces se puede aplicar el devengado de intereses moratorios. Bien, entonces, como vemos que este protesto, en otras palabras, a diferencia, ¿no?, en el endoso nosotros cumplimos ciertos requisitos, ciertas reglas para que se nos pueda cumplir el pago de un título valor. A diferencia de lo que viene a ser el protesto, es que nosotros
si no nos pagan o no cumplen con lo acordado, a pesar de haber seguido todos los requerimientos, todos los pasos, entonces puede ser también de que nosotros presentemos nuestro protesto correspondiente. Es más, siempre tenemos que hacer nuestro descargo de protesto. Y si no hacemos el protesto, escribir, ¿no? O redactar un documento donde nosotros no protestamos, sin protesto. Y todo protesto debe ser verificado y legalizado, ¿no? Mediante lo que es un notario. ¿Alguna duda o consulta? Espero que les haya quedado claro, jóvenes.